vamos un poquito más de la mitad. Así que, ¿listos? ¿Ya? Hora y menos. Hola, hola, ¿sí? Ok. ¿Ya puedo comenzar o apenas van a comenzar a transmitir? ¿Ya puedo comenzar, no sabes, Edgar? ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la predicación. Por favor, tomen sus lugares y abran sus Biblias en Génesis 20, por favor. Sean todos bienvenidos a los que están siguiéndonos en transmisión, a Calvary Chapel Jardín, que está en Acapulco, en la zona poniente, la zona más bella de Acapulco, con la vista más hermosa, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros en este momento disfrutando de una hermosa vista al mar, así es que no te puedes perder, ven para acá algún día a conocer a esta iglesia, Calvary Chapel Jardín. Vamos a comenzar en Génesis 20, ya saben que en esta iglesia nosotros predicamos la palabra de Dios expositivamente, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y nos quedamos en Génesis 20, la semana pasada terminamos Génesis 19, ahora vamos en Génesis 20, pero por favor, vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Señor, tú sabes que no es que yo repita esto, pero es la verdad. Yo no puedo hacer nada sin ti. Necesito tu Espíritu Santo, que toques mis labios, que me ayudes, Señor, a predicar solamente tu palabra, que no pongas palabras, que no ponga yo palabras que no sean tuyas, Señor. Pon tus palabras en mi boca. Ayúdame a dar gracia y misericordia como tú nos las das, Señor. Gracias te damos por tantas bendiciones, Señor. Gracias por este lugar, por esta iglesia. Gracias por la vida de todos y cada uno, Señor, de los hermanos que se encuentran aquí, los que pudieron y los que no pudieron venir también. Gracias por sus vidas. Aquí los esperamos, Señor, cuando tú decidas traerlos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer un leve recorrido por Génesis desde que Abraham salió a escena. ¿Sí recuerdan que Abraham vivía en dónde? En la tierra de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Entre el río Tigris y Éufrates, en la parte muy lejana de Canaán, y él tuvo que cruzar todo un desierto para llegar hasta la tierra prometida. Pero entonces Abraham salió de Ur de los Caldeos porque Dios le dijo que dejara a su tierra y a su parentela y que fuera a donde él le iba a indicar, ¿verdad? Pero obedeció a medias, ¿se acuerdan? Porque no dejó a su parentela, sino que se llevó a su padre, Taré, y se llevó a su sobrino Lot, ¿verdad? Que lo tomó como hijo, y a su esposa. Entonces llegan y se quedan en Harán, ahí un tiempo hasta que muere su padre, a la edad de 205 años creo que murió su padre, y entonces es a la edad de 75 años que Abraham parte nuevamente y comienza a ir hacia la tierra de Canaán, ¿verdad? Y llegó a la tierra de Canaán, ahí en Betel, ahí ¿cómo se llama? El encino de Menre, en Hebrón. Y llegó ahí, les estaba diciendo que esas dos, Menre y Hebrón, decía que significaba grosura y comunión. Grosura pues es lo más jugoso del sacrificio, ¿verdad? La grasita. Y comunión significaba. Entonces habíamos tipificado que cuando estaba en el encino de Menre, es que estaba él en comunión y en adoración con Dios. Cuando salía de ese lugar a donde Dios lo había puesto, comenzaba a bajar hacia Negev, que es el desierto, ¿recuerdan? Y ahorita vamos a ver nuevamente que sucede. Haz de cuenta que se repitió el mismo capítulo, la misma historia, se vuelve a repetir casi igualita. La primera vez salió de ahí y fue hacia Egipto, y ahora no, ahora va a ir hasta otra tierra, a donde se encuentra al rey Abimelech. Y vamos a ver todo eso a través de la palabra. Génesis 20, del 1 al 7, por favor.
Ay, no tengo quien me ayude, se me olvidó. Dice la palabra de Dios, de allí partió Abraham a la tierra de Negev. ¿Por qué de allí? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Había sido el juicio sobre Sodoma y Gomorra, su hijo Lot, su sobrino Lot se había salvado a sus 2 hijas y a su sobrino Lot, pero de ahí, de todo lo que pasó, entonces salió Abraham y partió otra vez a tierra de Negev. No sabemos qué pasó, lo que sí sabemos es que volvió a dejar el lugar donde él estaba. Entonces vamos a ver de ahí. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. En este caso, como les digo, hermanos, nuevamente Abraham deja la tierra prometida y comete el mismo pecado. Nuevamente desciende al desierto de Negev, posiblemente, como dicen, acampó en Cades, porque se dice que ahí había una fuente inagotable, era como un oasis ese lugar, y llegó a la ciudad de Gerar, ciudad donde está al sur de Canaán y donde era rey Abimelech. Y Abraham sigue haciendo la misma treta, engaña acerca de su mujer diciendo que solo es su hermana, y vemos cómo Abraham vuelve a hacer lo mismo, es decir, cometer el mismo pecado. Aparte del pecado de mentir, por supuesto, el pecado de Abraham es no confiar en Dios y en su protección, hermanos. La voluntad de Dios la conocía Abraham. Él sabía que Dios tenía que cumplir la promesa de que iba a tener un hijo con Sara. El capítulo anterior, de hecho, se lo había dicho nuevamente, pero Abraham sale del lugar donde adora a Dios, sale de la comunión con Dios, de buscar de la presencia de Dios, y lo primero que hace es temer por su vida. Y él quiere con sus propios medios proteger su vida, sin importar la integridad de su esposa. La verdad, hermanos, no debe asombrarnos esto. Nosotros hacemos lo mismo, volvemos al mismo pecado, volvemos a cometer los mismos errores. ¿Y por qué será? ¿No será que también lo hacemos cuando hemos dejado la comunión con Dios? Nosotros, hermanos, somos iguales que Abraham. Dios te habla y te dice el Señor, y le dices tú, sí, Señor, ya entendí. Y comienzas a entrar en comunión, pero de buenas a primeras, si las cosas no te salen como tú quieres o como tú pensabas, te apartas de Él. Y entonces cuando te aprieta el hambre, cuando tienes problemas económicos, o problemas en tu casa, o problemas en tu matrimonio, o problemas con tus hijos, o todos los problemas al mismo tiempo, lo primero que quieres hacer es querer hacer las cosas o salir del problema como tú crees que es lo mejor, en lugar de buscar de la comunión con Dios en primer lugar. ¿Qué pasa cuando tienes problemas económicos? Lo que quieres hacer es trabajar el doble para salir de tus problemas económicos. Y cuando trabajas el doble, si cuando trabajabas igual, llegabas a tu casa cansado y no buscabas de la comunión con Dios, ahora imagínate que te avientes doble turno. Mucho menos vas a buscar de la comunión con Dios. Y tratas de salir de tus problemas económicos o tus problemas matrimoniales por medio de tus propias fuerzas y por medio de tu propio entendimiento. Y eso es repetir los ciclos, hermanos.
Abraham repetía un patrón. La primera vez que lo hizo, no le funcionó. Y Dios lo libró. Y ahora lo vuelve a hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra conducta repetitiva o nuestra mala conducta repetitiva y pecaminosa. Vamos a Proverbios 26, o no vayas ahí, yo lo leo, Proverbios 26, 11. Y es una palabra fuerte, pero esa es la verdad de Dios. Proverbios 26, 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hermanos, si repetimos los mismos errores, entonces, ¿saben cómo nos identificamos? Como necios. Hay una frase muy conocida del mundo que dice eso. Se las voy a recordar. Dice así: el que hace lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados es un tonto. O también dicen, la definición de tonto es hacer siempre lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. ¿Ok? Esa es una frase del mundo, y el mundo sabe que si hacemos eso nos vemos como tontos. Hermanos, somos necios cuando volvemos atrás. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Ella volteó atrás, simplemente miró atrás. Cuando volvemos a hacer lo mismo, hermanos, cuando regresamos al lugar de donde Dios nos sacó, es entonces cuando nos comportamos como necios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces vas a regresar al mismo lugar de donde Dios te sacó? ¿Te quieres ver necio, como dice el proverbio? O como dice segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro 2, del 21 al 22, aquí lo dice igual. Segunda de Pedro 2, del 21 al 22. Dice la palabra de Dios: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es decir, es mejor no haber conocido la palabra de Dios, o a Cristo, que es la justicia y la justificación, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, ¿verdad? En el cieno. Hermanos, pongan atención. No podemos volver atrás. No podemos repetir los mismos patrones de siempre. Incluso repetimos los patrones de nuestros padres. Padre alcohólico, regularmente hijo alcohólico. Padre golpeador, hijo golpeador o hija maltratada. De todo esto y de muchas otras cosas más nos quiere librar el Señor, hermanos. Pero, ¿cómo podemos dejar de ser necios si es que lo somos? Haciendo todo lo contrario a lo que hemos hecho en nuestra vida. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a Proverbios 1:7. Muchos se lo saben de memoria. O si quieren, lo leo yo. Y aquí dice, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú desprecias la sabiduría y la enseñanza, te vuelves insensato o necio. Somos necios cuando despreciamos la sabiduría de Dios, cuando no tenemos el temor de Jehová y vamos en contra de su voluntad, aún sabiendo que Dios nos mira desde el cielo. Sabemos que Él ve lo que estamos haciendo. Cuando despreciamos la enseñanza de la palabra de Dios, nos volvemos necios, hermanos. Nos volvemos insensatos, nos volvemos tontos. Pero cuando comenzamos a practicar en nuestras vidas la enseñanza de Dios, comenzamos a temer a Dios y a adquirir sabiduría. ¿Cómo quieres adquirir sabiduría? Simplemente orándole al Señor: Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría.
Y te va a llegar nada más así, sin leer la palabra, meditar la palabra, practicar la palabra y predicar la palabra. La sabiduría llega por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos recomienda precisamente en Proverbios 2, y vamos a leer del 1 al 7. Ahora va a haber muchos proverbios y muchos salmos. Así es que ahí tengan, Proverbios 2, del 1 al 7. ¿Quieres ser sabio? Escucha el consejo de papá. Y este es el consejo. Y dice, Proverbios 2, del 1 al 7, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen que se vio Abraham? Temiendo por su vida. ¿Creen que él estaba practicando lo que está hablando aquí? Estaba recibiendo la palabra de Dios, estaba guardando los mandamientos de Dios, estaba atento, oído a la sabiduría. En esos momentos yo considero que no. Ahora quiero que miren el contraste, el temor del impío, de alguien que no conocía a Dios y sin embargo le hizo caso a Dios inmediatamente. Y ese fue el rey Abimelech. Miren cómo actuó. Génesis 20, vamos a leer del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Yo quiero que observemos la tendencia pecaminosa de Abraham. ¿Se dieron cuenta cómo se justificó a sí mismo? Lo primero que hacemos cuando alguien nos muestra el pecado que tenemos en contra de él, normalmente, hermanos, todos los pecadores, inmediatamente tratamos de defendernos. Como les digo, es una actitud que todos los hombres pecadores cometemos hasta que Dios nos enseña a responsabilizarnos de nuestros actos. Hasta que nos hace decir: sí, soy culpable, la verdad actué mal, por favor perdóname. Hermanos, se oye fácil y rápido de decir, pero para muchas personas, incluyéndome en algún momento, nos ha costado poder decir estas palabras sinceramente. Pero lo que nos hace que nos cueste, hermanos, es nuestro orgullo y nuestra soberbia. La falta de humildad. Eso es lo que nos cuesta. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra falta o nuestro error, hermanos, delante de Dios en primer lugar y delante de los hombres a los que les hemos hecho la falta, nosotros comenzamos a tener humildad, comenzamos a reconocer que fallamos. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer que fallamos, si somos sinceros y nos arrepentimos, es entonces cuando Dios puede obrar en tu corazón. Pero si tú niegas
o te escudas constantemente como lo hizo aquí Abraham, justificando sus actos, es que temía por mi vida, es que la verdad es que si es mi hermana, hermanos, no vamos a avanzar, vamos a quedarnos en el mismo lugar. ¿Cómo quieres aprender, hermanos? Con palabras buenas de aliento que te dicen lo siguiente, aquí como en Proverbios, vamos a Proverbios 2 y vamos a leer del 1 al 6. ¿O quieres aprender a la mala, hasta que tu pecado te alcance, hasta que tu soberbia y tu orgullo, que no te permiten reconocer tu pecado delante de Dios y de los demás, te endurezcan tu corazón a tal manera que Dios diga, me aparto de aquí? Proverbios 2 del 1 al 6 dice así. Ya lo había. No, ¿verdad? No, ¿sí? No, había, a ver. Sí. No, ya lo había dicho, perdón. Estamos bien. Hermanos, para dejar de ser necios, necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Comenzar a ser sabio es comenzar a obedecer, hermanos, la instrucción de Dios a través de su palabra y guardar esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no guardarlas en un baúl, guardarlas para tomarlas en acción, para comenzar a hacer la obra de Dios, comenzar a actuar conforme a la palabra de Dios. Y les voy a decir una cosa, Abraham hablaba con el Señor, escuchaba la voz de Dios, pero tal parece que se le olvidaba, ¿verdad? Igual que a nosotros se nos olvida cuando hay aflicciones, hay dolor y nos sentimos solos y abandonados, se nos olvida que tenemos un Dios que siempre está con nosotros. Se nos olvidan sus promesas, se nos olvidan los salmos, se nos olvidan los proverbios. Es por eso que es necesario que nosotros guardemos en nuestro corazón esos mandamientos y en nuestra mente. Abraham ya sabía lo suficiente de Dios como para saber que no debía descender nuevamente al Negev. Sin embargo, no actuó conforme a la palabra de Dios. Abandonó el lugar de su comunión y comenzó a actuar como antes de conocer a Dios. Mintió, hizo mentir a su mujer, se justificó frente a Abimelech, no reconoció su error y no pidió perdón. Es el actuar de un hombre que no ha aprendido a aplicar la palabra de Dios en su vida. Ha escuchado la voz de Dios, pero no ha practicado la palabra de Dios. Vamos a seguir en Génesis 20 del 12 al 13. Es por eso, hermanos, que dice que hasta que estés escuchando constantemente o mucho más la palabra o tengas mayor conocimiento de la palabra de Dios, si tú no aplicas esa palabra que ya aprendiste, hay condenación en lugar de bendición. Hermanos, yo confieso, hay veces que estoy haciendo la predicación y yo detecto que alguna cosa de lo que estoy escuchando aquí o lo que estoy leyendo o lo que Dios me está hablando, yo no lo he practicado. En ese momento tengo que comenzar a practicarlo, porque yo no me puedo parar aquí diciendo hagan esto y hagan el otro, no me vean a mí, vean a Cristo. No, yo tengo que comenzar a practicar lo que Dios me habla para que yo les pueda decir o confesar, ¿saben qué? En esto estoy fallando. ¿Por qué? Porque soy un hombre débil, pecador, igual que los que están enfrente de mí, y tenemos las mismas luchas. Vamos a leer Génesis 20 del 12 al 13. Y a la verdad, dice aquí, es lo que no hemos leído, también es mi hermana, estaba hablando Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios, escuchen bien esto que dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Dice aquí Abraham que cuando Dios me hizo salir errante, hermanos, les voy a decir, esta es una condición que tenemos todos los llamados, todos los escogidos de Dios. No sabemos hacia dónde vamos con Dios en este mundo,
pero sí sabemos a dónde vamos fuera de este mundo. Dios no nos lleva errantes para perdición, sino que nos lleva a un camino incierto para nosotros. Pero el mejor camino que Dios ha trazado para tu vida. No te descubre exactamente a dónde quiere que vayas, a dónde quiere que sirvas, dónde vas a plantar una iglesia, si vas a ser pastor o vas a ser simplemente un predicador o un maestro. Cualquier cosa que Dios te ponga a hacer es de bendición, pero no te la descubre, no te la muestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que vas caminando por fe. Y Dios no nos dice todos sus planes que tiene para con nosotros, porque es la manera de caminar con fe. Pero en su momento, cuando ya comiences a crecer en la fe, poco a poco descubrirá sus planes. Por eso se llaman pasos de fe, hermanos. Caminamos hacia adelante sin saber lo que sigue adelante de nosotros, como cuando hay neblina, que apenas y se puede ver lo que va adelante de un paso nada más. Pero déjame decirte que con Dios vas a llegar seguro, siempre y cuando sigas las instrucciones de Dios. Tú cuando vas en la neblina no puedes ver más allá de un paso, pero si te va guiando Dios, vas a llegar seguro. Abraham justifica una mentira diciendo una media verdad. Sí, porque era su hermana. Pero el pecado de Abraham proviene de temer a morir, de temer a los hombres. Eran tiempos peligrosos, pero Abraham aún no conocía a Dios tan profundamente como para caminar confiado. Y si tú tienes temor en tu vida, es porque tal vez no conozcas a Dios profundamente para caminar confiado a donde quiera que vayas. Hay que ser prudentes, pero hay que caminar confiados. Y la palabra de Dios dice eso en Proverbios 1:33, vamos a verlo. Dice la palabra de Dios: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, ¿qué? Sin temor al mal. Les voy a hacer una pregunta. ¿Abraham se notó que conocía esta palabra del Señor? ¿Se notó que conocía esa promesa? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Abraham temía por su vida constantemente y tenía que mentir constantemente para querer guardar su vida por sus propios medios. Como les decía, ¿acaso Abraham no había escuchado la voz de Dios? Y si la había oído, ok, pero ¿por qué no había confiado en la palabra de Dios? Y tal vez estés en esa condición. Escuchas, pero no confías en la palabra de Dios. La sabes de memoria, pero no confías en la palabra de Dios. Y vas a seguir yendo con temor a los hombres. Y al único que debes de temer es el que puede matar tu alma, dice la palabra de Dios. Y el único que puede matar tu alma, ¿quién es? Dios. Cuando uno llega recién nacido, la verdad, cuando llegas a tu primer amor, sientes que en ese momento puedes morir. No pasa nada, ya me quiero ir. No le temes a pistolas, ni a balas, ni a nada, ni a asaltantes, ni a nada. Y claro, también tienes que ser prudente, tienes que caminar con prudencia también. Vamos a seguir leyendo ahora. Como les decía, es por eso que nosotros tenemos, este es el versículo, los versículos que quería ver. Eso es por eso que nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios, debemos de memorizarla, porque la verdad rápido se nos olvida. Proverbios 3, del 1 al 7, esa es la instrucción que Dios quiere para tu vida, para que vivas confiadamente, para que recuerdes sus promesas, para que esa palabra te aliente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, para que no salgas de su comunión. Proverbios 3, del 1 al 7. Yo considero que Abraham olvidó la promesa de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, Proverbios 3, del 1 al 7. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello
Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo considero que nada de esto hizo Abraham. Se fió, creyó que eran buenos los caminos que estaba tomando, las decisiones que estaba tomando, y ¿a qué lo llevó? Al pecado. Y cuando hacemos nuestra voluntad, regularmente ¿a dónde vamos a caer? Al pecado. Vamos a seguir leyendo Génesis 20 del 14 al 16. Y dice la palabra de Dios: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham. ¿Se acuerdan de cuando entró Abraham a Egipto? Lo mismo, y el faraón le hizo lo mismo, le dio siervos y siervas, vacas y todo lo demás. Bueno, pasó exactamente igual. Y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Hermanos, es una lástima ver cómo un impío, cuando alguien que no conoce nada de Dios actúa mejor que una persona que se dice cristiano, una persona que no falta a la iglesia los domingos. He visto algunas veces en gente, y la verdad hasta a mí me ha tocado, decir: híjole, este está actuando mejor que yo, del mundo, mayor compasión por los necesitados que los propios que nos decimos cristianos. Abimelec actuó correctamente porque oyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios, y hizo más de lo que Dios le pidió, porque Dios no le dijo: quiero que le des vacas y que les des siervos y que les des todo. No, él sabía que tenía que pagar un precio por el pecado que había cometido o que iba a cometer. Y la verdad es una lástima, como les digo, que muchas veces nosotros como cristianos no podemos dar más luz al mundo, y que algunas veces personas del mundo nos ponen buenos ejemplos. Yo sé que eso no les va a salvar, pero yo creo que Dios lo permite para decir: mira, aquel que no conoce de mi palabra actúa mejor que tú, que sí la conoces. Así como lo hizo Abimelec. Y es por eso, porque muchas personas solo conocen la palabra, pero muchas veces no la hacen. De ahí proviene la necedad, hermanos. El necio es necio porque no sabe lo que es. Pero aquel que ya sabe la palabra de Dios y no lo hace es más necio que aquel que no la conoce. No sé si fue trabalenguas, pero espero lo haya dicho bien. Hermanos, Abraham no fue librado por hacer lo correcto o por conducirse conforme a la palabra de Dios. No, fue librado e incluso recompensado por la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Por la fidelidad de Dios. Porque la gracia de Dios se derrama ¿sobre quién? Sobre sus escogidos. Y él era escogido de Dios. Pero no podemos abusar de eso, hermanos. Porque si pasamos así, por ejemplo, si pensamos de esta manera, un ejemplo, por ejemplo, es: de todos modos que Dios me perdona. Me voy a echar un clavado al mundo, un rato nada más. Ya después vuelvo a la iglesia y finjo como si nada hubiera pasado. Si pensamos de esa manera, entonces, esa no es la mentalidad de un verdadero cristiano. Es de un necio. No es de un nacido de nuevo. Es de una persona que desprecia la gracia de Dios y que no teme a Dios. Así que si tienes ese tipo de pensamientos, piensa bien y no creas que esa actitud Dios la aplaude. Dios nos perdona, pero nuestros pecados nos van a alcanzar, como dice Números. La mejor manera de mostrar adoración a Dios es la obediencia. Así que si quieres servir y si quieres hacer sacrificio, comienza a obedecer a Dios, porque ese es el sacrificio por excelencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice en 1 Samuel 15:22. Vamos a seguir leyendo Génesis 20 del 17 al 18.
Dice la palabra de Dios. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y les voy a decir una cosa, hermanos, tal vez nos enfocamos mucho en el mal proceder de Abraham o en los pecados que estaba cometiendo Abraham. Pero les voy a decir una cosa, lo más importante es conocer a Dios y su gracia de este mensaje. Dios es tan misericordioso, hermanos, que perdona a Abraham, incluso oye la oración de Abraham. A pesar de que tal vez no hizo conforme a la voluntad de Dios, pero Dios es tan bueno que siempre está dispuesto a escucharnos. Tal vez pienses que tu pecado es tan grande que no puede ser perdonado o que no puede Dios escucharte. Pero no hay pecado que sea más grande que la gran misericordia de Dios, hermanos. Bueno, el pecado más grande es rechazar la misericordia de Dios. Ahí sí ya no hay perdón. Pero mira lo que dice este salmo sobre la misericordia de Dios. Salmo 86, y vamos a leer del 4 al 6. Salmo 86 del 4 al 6. Dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la escuchó, ¿verdad? Oh, sí, y está atento a la voz de mis ruegos. Hermanos, lo que dice aquí es que Dios quiere escucharnos. Dios quiere que le invoquemos, pero que le busquemos en verdad, no solo para cumplir, sino que verdaderamente queramos estar en la presencia de Dios. Hay veces que sinceramente oramos por orar, por cumplir, pero cuando realmente buscamos, deseamos, necesitamos, anhelamos, nuestra alma anhela la presencia de Dios, entonces las cosas comienzan a cambiar. Mira lo que dice Salmo 145 y vamos a leer del 18 al 19. Acuérdense mucho de este salmo y dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿cómo? De veras, de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero que le invocan de veras, ¿verdad? ¿De veras le invocas a Dios? Porque a mí, la verdad, yo confieso, a veces, como leí en una parte en el internet, dice: criticamos a los católicos porque rezan, y no se dan cuenta que muchos cristianos rezan más que los católicos. O sea, repiten las mismas cosas y no hablas de verdad con Dios, no abres tu corazón, no le dices realmente lo que sientes, no le adoras, no le alabas, no le dices con sinceridad lo que Él significa para ti. Y no tanto lo que Él significa, sino lo que Él representa verdaderamente en la vida de toda criatura. Dios, hermanos, fue misericordioso con Abraham, como también lo fue con Abimelec, al detener su pecado antes de que lo consumara. Dios perdona a Abraham y lo prospera aún más, debido a la fidelidad de Dios, no a la fidelidad de Abraham. ¿Se dan cuenta? Dios extiende su protección a Sara y restaura el vientre de la casa de Abimelec. Todo esto lo hizo Dios, porque Dios es un Dios perdonador y misericordioso. Nunca olvides esto, hermano, hermana. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero debemos buscarlo con un corazón sincero, arrepentido del pecado en el que hemos caído. Y no debemos seguir negando nuestro pecado. No podemos seguir ocultando nuestro pecado.
¿De quién lo vas a ocultar? ¿Del pastor? Bueno, eso es fácil de ocultarlo, del pastor. ¿De tu esposa o tu esposo? Eso es fácil. Ocultarlo de cualquier persona es fácil, pero les digo una cosa, es imposible ocultar el pecado ante los ojos de Dios. Y eso te tiene que quedar claro. Si te queda claro eso, comienzas a temer a Dios, porque no vas a cometer pecados a la ligera. Vas a saber que Dios te está observando, que hay consecuencias sobre tu pecado y que le estás fallando a Dios. Pero bueno, ahora que ya lo sabes, Dios te perdona y puedes buscarle y puedes invocarle de todo tu corazón, y la gracia y la misericordia de Dios se derramará en tu vida. Cristo te limpiará de toda maldad y te bendecirá con su Santo Espíritu, porque por eso murió Cristo, por pecadores como Abraham, como tú y como yo, por pecadores que no pueden hacer nada con sus propias fuerzas para limpiar su pecado. Por eso Jesucristo derramó su preciosa sangre, para que nosotros, siendo pecadores, seamos limpiados, dice la palabra de Dios, aun cuando sean tus pecados rojos como el carmesí, yo los volveré como blanca lana. Y eso no lo debes de olvidar. Abraham siguió caminando y entró en comunión con Dios, y estaba leyendo más adelante, después de que comenzó a hablar, y lo vamos a ver más adelante, Dios con Abraham cuando tenía 75 años, ¿sabes cuántos años duró en comunión con el Señor? 100 años más. 100 años más después de eso, porque murió a los 175 años Abraham. Así es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de seguir caminando y conociendo la voluntad de Dios profundamente, porque a eso hemos llegado. Dios nos rescató y nos salvó y enseñó su gracia y su misericordia, y nos da la oportunidad de conocerle cada día más. Y la única y la mejor manera es estar en el encino de Mamre, estar en comunión con Dios y no apartarnos de Él, no alejarnos de la tierra prometida, no olvidarnos de esa promesa y caminar por fe. Vamos a orar al Señor y darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque aún siendo nosotros pecadores, tú nos perdonas, tienes misericordia y nos usas, Señor. No entiendo por qué, porque la verdad somos miserables. Sin ti, claro, porque contigo somos bendecidos, Señor. Somos más que bendecidos, Señor. Somos bienaventurados, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te honramos y te decimos gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor.